Muy buenos días a toda la buena gente. Bienvenidos a Kiosco de Prensa, el repaso diario a la actualidad, leyendo los titulares, pero desde otro punto de vista, comentando algunas cosillas al respecto. Como decía nuestro compañero Raúl Martínez, que lo tenemos controlando la parte técnica de la emisión y también recogiendo vuestras llamadas si queréis hacer alguna. Jueves 17 de abril, jueves santo, vamos a empezar, o ya han empezado ya mucho las vacaciones. Y nada, como siempre, encantado de pasar estos minutos con vosotros. Gracias por estar ahí al otro lado. Un saludo cariñoso a Buñol, a toda la gente de fuera. Y como siempre, como cada mañana, un agradecimiento especial a los que nos escuchan en diferido, porque ya sabemos que es difícil encontrar tiempo libre para hacer lo que nos apetece. Así que si nos está escuchando en diferido, pues buenas tardes, buenas noches o buen momento para escuchar lo que queráis. Bueno, a los micrófonos Cristóbal Aro, como cada mañana. Ya sabéis que estáis todos y todas invitados para participar si queréis hacer alguna aportación o pregunta o lo que queráis. Y sin más, pues vamos a empezar la lectura de titulares con las portadas de los periódicos en papel impreso. Y antes de empezar, como cada mañana, no a la guerra, ni la comercial ni la militar. Y ya sabéis que el que quiera ir a la guerra tiene muchísimas por todo el planeta Tierra para perdonar, para hacer barbaridad que se representa la guerra en cualquier sitio. Es una cosa indecente. Me parece que no es ni humano, ni lógico, ni tiene ninguna explicación ni argumento válido para poderla mantener. A pesar de que cuando venía para acá con el coche, un tertuliano estaba comentando, en fin, me voy a callar, propaganda bélica indecente, como la gran mayoría de los políticos que gobiernan esta Europa nuestra. Bueno, vamos a empezar con los periódicos, sin más dilación. Hoy es un día sosísimo y aburridísimo, porque la verdad es que las portadas de los periódicos, mirad, bueno, hay algunas cosas que encienden la sangre, pero en fin, estamos ya demasiado acostumbrados a no movernos a pesar de la rabia. Nos cuentan en El País y en El Mundo que el Real Madrid perdió ayer. Y luego en La Razón y en La Vanguardia, solo, que ya tiene guasa el asunto, el tema de las declaraciones de los testigos a la jueza de Catarroja con el tema de Mazón y la riada. A medida que vamos oyendo barbaridades varias, la rabia aumenta de tono. Bueno, misteriosamente para algunos y algunas no les supone ningún problema es seguir apoyando a Amazon. La verdad es que es incomprensible, increíble y parece mentira. Pero en fin, estamos rodeados de cosas tan extrañas en este momento que, en fin, ya digo, me llama la atención de entrada que solamente La Razón y La Vanguardia lo cuenten, ¿eh? Ya parece gordo. Pero en fin, bueno, el ministro que tenemos aquí en España, que se fue a Estados Unidos para seguir haciéndole la ola a Trump y a todo el gobierno del otro lado, pues ha vuelto como vino, con una mano detrás y otra adelante. Ni acuerdo nada. El ministro Cuerpo se fue a Estados Unidos y volvió con el rabo entre las piernas. No lo cuentan así, pero en la portada del País está la noticia. Solo. En todos los periódicos, y esto también sigue siendo gordísimo, porque explicármelo alguno, por favor, llamadme aquí a la radio cuando me veáis por la calle y explicadme qué están encontrando con lo de Begoña, porque la verdad es que yo no sé lo que están... Primero no sé lo que quieren buscar el juez, después tampoco sé lo que ha encontrado. Y después que me expliquen por qué todos los periódicos están hablando 25 horas al día de la mujer de Pedro Sánchez sin saber muy bien por qué, porque no sé lo que se está preguntando. Porque ahora viniendo para acá, en la tertulia, algunos, 2 o 3 periodistas estaban intentando explicar a la audiencia de qué se le acusa y qué han encontrado como prueba. Y después de un año y pico seguimos sin saber nada. Pero oye, todos los periódicos, El País, el ABC, El Mundo, La Razón y La Vanguardia, las declaraciones de Bolaños sobre Begoña. Ale, en fin, explicármelo. La Unión Europea dice que Marruecos es un país seguro para seguir tirando gente fuera de nuestras fronteras. Bueno, la gente que llegue viva, ¿no? Porque los que se están muriendo ahogados pues no llegan a ninguna parte, al fondo del mar. Pero en fin, la Unión Europea dice que Marruecos es un país seguro
pues preguntárselo a los marroquíes que no piensan lo mismo. Lo cuentan en El País y en El Mundo. En El País, en portada, hay un reportaje sobre el embalse tóxico de Asconchas. Lamento de verdad no tener información al respecto, pero lo de embalses tóxicos estamos llenitos, ¿eh? La verdad es que hay un montón de empresas mineras, empresas industriales, empresas de ganadería industrial que tienen un montón de balsas tóxicas por todas partes, envenenando la tierra y el agua. Pero en fin, otra más. El embalse de Asconchas. Igual es el de Altri, que Altri es una barbaridad que quieren hacer ahí los psicópatas estos económicos que tenemos para envenenar Galicia en gran parte y las rías gallegas en un montón. Bueno, más cosas. En El Mundo, que El Mundo ya sabéis que va a su aire. Y eso es curioso porque lo cuentan también en varios periódicos, el ABC, El Mundo. Nos cuentan aquí que las mujeres, según un juez, un tribunal del Reino Unido, las mujeres trans no son mujeres, porque biológicamente no han nacido mujeres, dice un tribunal en el Reino Unido. Y eso ocupa un montón de espacio en los periódicos, con un montón de portadas aquí. El ABC, La Razón, cosas. Bueno, nos cuentan en el diario El Mundo que los españoles van a tener problemas para seguir con visado en Estados Unidos con el nuevo gobierno de Trump. Ya sabéis que no solamente expulsa, bueno, de todo, los españoles también. Bueno, y luego la enfermería que se rebela contra el tener que irse de aquí de España porque trabajar de enfermería precisamente es un martirio, vista las condiciones en las que estamos aquí. Menos mal que hemos aprendido con la COVID que hay que cuidar mucho a las enfermeras y a los sanitarios y a los médicos. Jo, jo, jo. Ja, ja, ja. No hemos aprendido nada. Bueno, en La Razón nos cuenta lo de Ábalos. Bueno, continúa todos los días hablando de Ábalos. Es curioso, ¿eh? El tema era la corrupción de Aldama y Coldo, pero ahora se llama el caso Ábalos. Bueno, Trump y la justicia, que los tribunales allí también están intentando frenar a este psicópata, pero parece que no lo consigue. El tema de los trans, de las mujeres trans del Reino Unido. Y Estados Unidos, que exige a España y a Europa que compre muchas armas al mismo tiempo que se arruina económicamente. Es una maravilla. Y los líderes de la Unión Europea dicen que sí, jefe, lo que usted diga. Compraremos armas y nos hundiremos en la miseria con los aranceles que nos pones. En fin. Bueno, y terminamos con La Vanguardia, que nos cuenta que la Organización Mundial del Comercio prevé una contracción del comercio mundial. Las mujeres trans del Reino Unido, otro periódico que tal. Y todavía sigue coleando el almacén Castor, que se cerró porque provocaba terremotos, pero que ahora sigue todavía un montón de tiempo después creando problemas. Pero en fin, se llevaron el dinero y ahora ya los problemas nos los comeremos nosotros. Bueno, como veis, pues aparte de la barbaridad de Amazon con sus mentiras continuas, permanentes, perpetuas y el apoyo de una parte de la población al mentiroso de las mentiras continuas, permanentes y perpetuas, pues aparte del Trump que nos quiere hundir la economía de Europa y aparte nos quiere vender armas y aparte los psicópatas que gobiernan Europa pues le están haciendo caso, pues no sé, lo demás son todo tonterietas. Bueno, en los diarios deportivos, pues a ver, una, dos, bueno, voy a leer algunas cosillas y ya sabéis, los que verdaderos aficionados al fútbol, con la información que vais a sacar de aquí de Kiosco de Prensa, mejor, mejor no comentarlo. Ya sabéis que es muy poca y muy mala la información que recibiréis aquí en Kiosco de Prensa. Leo las portadas. En Marca nos cuentan que el Real Madrid perdió frente al Arsenal 1-2. Lo cuentan en todos los periódicos, claro. Y luego ya cada uno lee sus titulares. Vamos allá. En Marca, a las 21 horas, la catedral marca el camino. Vale, agárrate. A las 18:45, a hacer historia. Creo que se refieren al Betis, que va a hacer historia, no sé por qué. Y Griezmann seguirá.
y Pogacar es el que más se nos acerca. Leo literalmente lo que pone. No entiendo nada, pero os lo leo tal como lo pone. Pogacar es el que más se nos acerca. Griezmann seguirá a las 18:45 a hacer historia y la catedral marca el camino. Cualquiera que me esté escuchando, que no sepa de qué va, dirá, ¿qué está diciendo este tío? En la portada de AS el Real Madrid perdió, el Inter con el Bayern empató a 2, eso lo cuentan también en Mundo Deportivo y en Sport, es muy importante por lo que se ve, porque afecta a quién se va a enfrentar el Barça y tal, estas historias. Y luego ya en la portada de AS nos dicen, objetivo Cuti Romero, vosotros sabréis quién es, el Atlético a las 21 horas, Isco a una tarjeta de la suspensión, otro titular mágico, misterioso, y luego nos vamos a Mundo Deportivo que nos cuenta el Real Madrid que perdió, el Inter Bayern con el que empataron, el Betis a las 18:45, Laporta, que está muy bien o está muy mal o no sé lo que dice, Laporta, el Atlético a las 21 horas, Alcaraz se enfrentará a Laszlo Tjere, y aquí os leo lo que pone porque tiene tela marinera. Carlos Godó entra en el Hall of Fame de la FCT. Ale, luego me lo traducís. Y en Sport nos cuentan que el Real Madrid perdió, el Inter empató, el Betis jugará a las 18:45, Laporta, que también aparece en la portada de Sport, el Atlético a las 21 horas y Alcaraz con Laszlo Tjere. Y con eso termina la información de las portadas deportivas, que ya sabéis que aquí la información es muy poco profunda. Nos vamos a la Comunidad Valenciana y la verdad es que, continuando con la tónica del día de hoy, seguramente estamos de vacaciones y los periodistas también, porque vaya portadas. Bueno, empezamos. En Levante, la limpieza de la Albufera. La jueza de la Dana, con las barbaridades diarias de los testigos contándonos hasta qué punto el gobierno de la Generalitat eran unos inútiles, unos incompetentes y unos mentirosos. Pero en fin, para algunos no pasa eso. Y dentro de, iba a decir las próximas elecciones, pero la semana que viene los votantes del PP seguirán votando PP, incorruptibles, inasequibles al desaliento. Ya se sabe que los votantes fieles votan, pase lo que pase, a su equipo, a su partido en este caso. Y así nos va. Bueno, la Cámara de Comercio dice que hay que prolongar la vida de Cofrentes porque no sé cuántos miles de empresas dependen de Cofrentes. Es mentira, pero en fin, hay que hacerle la propaganda a la nuclear para que unos poquitos ganen muchísimo dinero más. Luego ya las próximas miles de generaciones ya cargarán con la basura radioactiva. La Semana Santa, por si os interesa, el puente de Serrería y Bolaños, Begoña, Bolaños, Begoña, Bolaños todos los días. Algún día nos enteraremos de que no había causa, como con Mónica Oltra o como con los 21 juicios contra Podemos. No había causa, pero todos los periódicos durante años, ahí dale que te pego. Y con Begoña lo mismo. Bueno, nos vamos al diario Mediterráneo. Nos cuentan que la provincia de Castellón está envejeciendo mucho, ya toda gente mayor. Los chiringuitos que van a abrir, que se extinguen las empresas, pero que continúan haciendo nuevas empresas, la jueza de la Dana y las barbaridades que cuentan los testigos, y el incendio de la finca de Castellón. En el diario Información de Alicante, porque 20 minutos hoy no aparecía, en el diario Información de Alicante nos cuentan que el Horneo Eón ganó y se acerca más al no sé qué. No sé lo que es ni Horneo Eón, no sé lo que es. Un equipo de algo, pero no sé lo que es. Y luego una empresa del espacio que hay en Alicante dice que hay que urgir entrar en la carrera aeroespacial porque los aranceles de Trump, o sea, es que es algo, no sé, yo ya alucinógeno las noticias estas. Una empresa de aeroespacial en Alicante dice que hay que ir a la carrera aeroespacial. En fin, la jueza de la Dana, que continúa investigando,
Y luego han condenado al Chato con 500 euros por hacer bulla en un pleno. No sé quién es el Chato. Y la Santa Cruz que procesiona en no sé dónde. En fin, qué periodismo tenemos aquí en España. Bueno, y no sé, la verdad es que no sé lo que opinaréis vosotros. Bueno, y luego en las provincias sigue manipulando como de costumbre y la portada la llena diciendo que la Confederación Hidrográfica del Júcar no utilizó todo su personal para controlar la crecida del pollo. En fin, la culpa la tiene Confederación Hidrográfica del Júcar según las provincias y según la Generalitat y según toda la derecha. Bueno, la albufera también aquí en la portada de las provincias. Bolaños, Begoña, 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 hasta el infinito y más allá. Y luego dice aquí una cosa curiosa, Pedro Sánchez continúa con su quita de la deuda. Y luego hablan del Iván, el depredador, que lo disimulaba muy bien. Como veis, la portada de las provincias hoy se cubre de gloria. En fin. Bueno, vamos a continuar con los titulares, pero ahora ya de los diarios digitales. Como veis, hoy es un día más bien aburridito en la información. Pero en fin, aún hay algún titular por aquí en los diarios digitales que llaman la atención. A mí, por lo menos. No sé a vosotros lo que opinaréis. Vamos allá. Empezamos por el diario.es. Un año de investigación. El juez que investiga a Begoña continúa sin pruebas, pero apunta al gobierno y amplía 6 meses más la investigación. Un año investigando sin conseguir pruebas, pero va a continuar medio año más. No pasa nada. Y que conste que yo no defiendo a Pedro Sánchez, ¿eh? A mí Pedro Sánchez me parece otro mentiroso, manipulador y además hipócrita, porque dice una cosa y hace la contraria. O sea que no hay más que pensar. ¿Os acordáis ayer o anteayer? Anteayer. Las fotografías del tuit de Pedro Sánchez. En 2002, no a la guerra. Y hace 2015 creo que era, un tuit decía salud y república con la bandera republicana. Como veis, es un experto en decir una cosa y hacer la contraria. Pero en fin, como los votantes se lo perdonan todo, siguen votando. Bueno, nos cuentan aquí en el diario.es, por si os interesa, que no creo que os interese mucho porque la gran mayoría está muy preocupado por la Semana Santa y entonces no da tiempo para otras cosas. 3 plantas únicas en el mundo y 24 especies en peligro que viven en los terrenos que quiere ocupar la megacelulosa de Altri, esa que quiere contaminar las rías gallegas, así en Navidad no podremos comer calamares y marisco, porque estará todo envenenado por la fábrica, pero oye, el negocio es el negocio y los que vengan detrás carreen. Pero en fin, ya digo, como eso le interesa a poca gente, pues oye. Más cosas. Otro reportaje chulo. PFAS es plásticos de estos que cubren las sartenes de Tefal. Bueno, pues la historia del tóxico industrial que llevamos dentro. Todos los seres humanos y los animalitos y las plantas llevamos ya tóxicos industriales dentro de nosotros. Pero oye, por lo que sea, continuamos. Más cosas del diario.es. El juez Peinado, este que investiga hasta el infinito y más allá a Begoña, multa al abogado de Begoña con 5.000 euritos y a 2 de las acusaciones de la extrema derecha con 500 euritos, marcando diferencias. Porque las declaraciones en la puerta del juzgado a los periodistas de los abogados defensores pues no le ha gustado. Entonces, una multa de 5.000 al de Begoña y de 500 a los de la extrema derecha, para que se note muy bien la tendencia ideológica del juez. En fin, nos cuentan aquí que el gobierno central retira a Andalucía las ayudas al transporte infantil porque el gobierno de Andalucía ocultó que las financia el Estado español. En fin. Y luego
Mira, para que veáis que los enamorados amiguitos de Amancio Ortega, de Jaume Roig de Juan Roig y de toda esta gente millonaria, que ya se sabe que dicen que son maravillosos y que crean mucho empleo y riqueza y todas estas cosas, pues mirad, para que veáis que no solamente es aquí en España los patriotas empresarios que se van a los paraísos fiscales para no pagar impuestos en su patria, pero no ocurre solamente aquí en España. Mirad, acusan a grandes tecnológicas de evadir 278.000 millones de dólares en el impuesto de sociedades en Estados Unidos. Como veis, el dinero no tiene patria. Aunque se pongan la banderita en la muñeca, es un paripé. Luego evaden impuestos para no pagar a su patria impuestos. Las grandes empresas, sean de España o sean de la Cochinchina, todas hacen lo mismo. Bueno, habrá alguna que no, pero en fin, son tan poquitas que prácticamente podemos decir que casi todas. En el Diario Público nos cuentan, mira, hay una columna de Jonathan Martínez que hoy la columna más bien filosófica que política o didáctica, está muy bien, es curiosa, se llama La soledad de los aeropuertos. Y para descongestionar un poco de información, pues vale la pena leerla, porque además nos da unas pistas de cómo este sistema que estamos viviendo, el capitalismo, produce unos efectos tremendos. Bueno, aquí esta es gorda, ¿eh? Prepararos, agarraros fuerte y también prepararos para las próximas elecciones, los votantes del PP, porque ya tenemos candidato. Camps prepara un gran acto para lanzar su candidatura para arrebatar el PP valenciano a Mazón. Y así ya podréis elegir los votantes del PP entre Mazón, un mentiroso continuo, permanente y un inútil declarado, comprobado hasta la saciedad, y podéis elegir entre Mazón o Camps, que es el de los trajes, el de la Gürtel, el de la corrupción de la visita del Papa, en fin, lo tenéis al completo. La Fórmula 1, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la deuda valenciana hasta hoy. O sea que podéis elegir entre un mentiroso corrupto o un corrupto mentiroso. Camps o Mazón. Así que ya sabéis, la próxima elecciones el PP lo tiene clarísimo y los votantes también. En el diario Salto nos cuentan, aquí, el único, por supuesto. Israel sigue atacando hospitales. La ONU habla del peor momento en los 18 meses de asedio. Menos mal que utiliza las palabras correctas, porque aquí en España los periodistas y los diarios y la tele y la radio y todos dicen la guerra en Gaza. Es mentira. Es asedio y genocidio. Bueno, pues Israel sigue atacando hospitales y la ONU dice que es el peor momento de los 18 meses de asedio. Pero no sé lo que pasa, los periódicos no ponen nada, en ningún sitio. Qué cosas, ¿eh? Eso sí, viniendo para acá, el pseudo periodista que estaba en la tertulia estaba diciendo lo peligrosísimo que es las acciones de Rusia para prepararnos para la guerra y para crear el enemigo al que tenemos que odiar a muerte. Israel no, Israel todo el mundo calladito porque aquí no pasa nada. Bueno, y luego mira, en el diario Salto un reportaje que no me ha dado tiempo de leerlo porque tenía que venir al programa para contaros todos los titulares y la actualidad. Pero el reportaje está de categoría. Hasta donde he podido llegar está impresionantemente bien informado. Es un reportaje sobre la historia. En los libros de historia los coges y los miras y te pones a averiguar lo que pasa, ¿no? Y entonces, en contraposición al mentiroso que manipulaba sobre lo peligroso que es las actividades de Rusia en el mundo, pues mira, aquí un reportaje sobre ¿es Rusia una amenaza para Europa? Y entonces el periodista ha recogido todos los libros de historia y dice lo que nos muestra la historia. La historia dice que es justo al revés. La Unión Europea siempre ha sido un peligro para Rusia. Qué cosas, ¿eh? Pero en fin, ya se sabe que para manipular la prensa, la radio y la televisión, cuando hay intereses ocultos detrás. Y claro, como la televisión, la prensa, la radio y los periódicos
son de propiedad privada, el dueño dice lo que quiere. Bueno, con eso terminamos los diarios digitales y nos vamos a los diarios digitales, pero de aquí, de Buñol y la comarca, que han actualizado dos. Hoy un clic que nos cuenta, a ver, aquí. La Diputación aborda la última fase antes de la reapertura del Pont de la Fallereta de Turís. Consulta el programa de actos de la Semana Santa en Buñol, aquí en este digital. Concierto generacional en el Palacio de la Música en beneficio de la Asociación contra el Cáncer. La Artística inaugura los actos del aniversario del Teatro Montecarlo con música y tradición. Y Ariadna Fuentes Valero, subcampeona de España en el Campeonato Nacional de Gimnasia. Nada menos, enhorabuena. Y en tu comarca nos cuentan un montón de cosas. Igual nuestra compañera Pilar ayer daría alguna de ellas, pero como no lo sé, os los leo todas hasta donde yo recuerdo y a ver si alguna de ellas es nueva. Bueno, esta por supuesto sí. Ingresa en Picassent el condenado a 4 años de internamiento por abuso sexual a un niño de 8 años en Buñol. También aquí en Buñol da comienzo la Semana Santa, una semana de tradición y devoción para los que amantes de la religión, claro. Luego Siete Aguas celebra la Semana Santa también con procesiones el Viernes Santo y Domingo de Pascua. Lucía Jiménez y Blessing Tengot brillan en el Campeonato de España FEDI de gimnasia rítmica. Siete Aguas acoge su primer trail de montaña, Las Siete Sendas, el próximo 25 de mayo. Una fotogalería con el Club de Gimnasia Rítmica Buñol Turismo Montserrat en el Nacional Base Individual de Guadalajara. La Diputación da un año más a los municipios de La Hoya de Buñol Chiva para terminar 19 obras pendientes del Plan de Inversiones 22-23. Y una opinión, La suerte de sabernos vivos, por Del Mundo Milá. Y en Dos Aguas, miembros del GERA rescatan en helicóptero a 2 jóvenes que se habían desorientado haciendo una ruta en Dos Aguas. La buñolense Ariadna Fuentes, subcampeona de España en gimnasia rítmica. Una fotogalería con más de 800 personas que participan en la 10K de Cheste. También de Cheste otra fotogalería en el Yayos Training Festival. Y Esquerra y el Partido Comunista de Buñol conmemoran el Día de la República con un homenaje y la presentación de un documental sobre la memoria democrática. Y la última, por lo menos la última que yo recuerdo haber comentado con vosotros, el PSOE de Buñol asegura que el Ayuntamiento pierde 385.000 euros del plan de empleo DANA. Con esta última noticia terminamos la actualidad en Buñol y comarca y también todo el resto de titulares de los diferentes medios de información que os comentamos cada mañana para que tengáis cumplida información de la actualidad. Como siempre, un placer compartir estos minutos de información con vosotros. Gracias por estar ahí al otro lado. Dentro de un ratito a las 12 volveremos a comentar la actualidad también a vista del 15M y mañana a esta misma hora. No, mañana es Viernes Santo. El próximo lunes tampoco, el martes iremos recopilando la actualidad de estos días y del día en que os leamos los titulares, para que estéis preparados y bien informados de la actualidad, porque vale la pena prepararse con todo lo que está pasando. Y eso que también hay un montón de cosas buenas que no nos cuentan y que son las que deberíamos de estar aprendiendo cada día. A ver si entre todos hacemos un mundo mejor. Muchas gracias y muy buenos días.